Un saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más a las tardes. Hoy con un pequeño retraso, pero eso sí, con muchas ganas de estar acompañándoles desde ahora y hasta las 7:30 de la tarde en la Comunidad Canaria, en riguroso directo aquí en Ahora Televisión. Sin más preámbulos, nos vamos con nuestra cabecera. Pues después de la cabecera, como siempre, les ofrecemos las noticias. Hoy nos vamos a ir directamente al tiempo, el tiempo que se prevé para los próximos días en Canarias. Y es que muchísimos actos que por fin se pueden ir celebrando en la calle, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora estamos más pendientes del tiempo que del COVID, que por cierto hay que seguir guardando muchas medidas de seguridad, por lo menos utilizar las mascarillas, seguir llevándolas en lugares cerrados. Pero como les decía, hay que estar muy pendientes del tiempo porque parece que la situación meteorológica no va a mejorar para el fin de semana. Tendremos un pequeño descanso, pero volveremos otra vez con la lluvia. Si no, nos vamos con la información meteorológica y así nos queda claro todo. Entre el área anticiclónica en el Atlántico y las bajas presiones en el continente europeo, se intensifica el flujo del norte y con la irrupción de una masa de aire frío dando paso a un episodio de heladas y nevadas en el norte. La parada internacional de hoy la hacemos en Brandeburgo, Alemania. Día lluvioso hoy en el municipio de Kiritz. Lo que vemos es el centro histórico. Unos 9.000 habitantes, además de los turistas, verán cómo la lluvia irá desapareciendo a medida que avance la jornada. Sin embargo, los cielos continuarán nubosos no solo en lo que resta de este miércoles, sino durante lo que queda de semana. Ya dentro de nuestras fronteras, recalamos en la playa de Torreguadiario, en la provincia de Cádiz, una playa del municipio de San Roque, en la que hoy el oleaje no es abundante. En lo que respecta a los cielos, al contrario de lo que ocurría en Alemania, la poca nubosidad no dejará lluvias en este punto del sur. La previsión es que los chubascos aparezcan a lo largo de mañana jueves. Descenso térmico y lluvias de noroeste a sureste, siendo más abundantes en el Cantábrico y los Pirineos. Nevadas por encima de los 1.000 metros en el norte, con acumulaciones al final. No se descarta en el resto de montañas. En cuanto a las temperaturas diurnas, subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto del país. Sin embargo, aún se podrán superar los 18 y 20 grados en el valle del Guadalquivir y el litoral mediterráneo, mientras que en el resto de zonas se alcanzarán entre los 12 y los 15, salvo en puntos de la meseta norte, que podrán superar solo los 10 y los 12 grados. Las temperaturas nocturnas descenderán en general en la península, mientras no se esperan cambios en las islas, dando lugar a heladas en áreas de montaña de la mitad norte, sin descartar en puntos de la meseta norte y más intensas en el Pirineo. Canarias volverá a registrar la máxima más alta con 22 grados en ambas capitales de provincia. La máxima más baja la encontraremos en el otro extremo del país, en Viella, con 9 grados centígrados. Persiste el ambiente inestable y húmedo, acompañado de un nuevo descenso térmico con precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular que se irán intensificando durante la mañana con el viento del noroeste que ganará fuerza, mientras durante la tarde girará componente norte con rachas fuertes en el litoral de Galicia y el Cantábrico, propiciando que las precipitaciones sean localmente tormentosas y se extiendan a la mitad oeste peninsular debido a la llegada de un frente atlántico con una masa de aire frío del norte. Precipitaciones que serán en forma de nieve en la Ibérica Norte y Pirineos, con la cota que irá bajando a unos 500 y 900 metros. Allí acumulaciones a últimas horas de más de 5 y 10 centímetros a partir de unos 700.000 metros. No se descarta nieve en el resto de montañas. Es poco probable que las lluvias lleguen al extremo suroeste o al área mediterránea, donde estará al final del día poco nuboso. Posibles calimas en Baleares tendiendo a desaparecer.
viento que también será protagonista en el Valle del Ebro, que arrecerá durante las horas centrales y precipitaciones en Cataluña, sin descartar alguna tormenta, al igual que en el sureste. En el Bajo Ebro se esperan rachas que podrán superar los 80 km por hora. Cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, más intensas en sierras del interior y menos probables en el litoral mediterráneo. Cielos con intervalos nubosos con chubascos más intensos en las sierras del interior y menos probables en el litoral mediterráneo. Los chubascos pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en la mitad oriental. En el resto occidental los cielos quedarán poco nubosos por la noche. Cota de nieve en torno a los 1.300-1.500 metros. Nubosidad matinal en el interior de Andalucía sin descartar nieblas. En Ceuta y Melilla, cielos con intervalos nubosos con chubascos ocasionales. Vientos de poniente fuertes con rachas muy fuertes. En Canarias, ambiente más estable y seco con intervalos nubosos al norte de las islas debido a los alisios, sin descartar alguna gota. Comenzamos hoy con estos rayos crepusculares que nos llegan desde Cantalpino, en la provincia de Salamanca, de la mano de Ana María Herrero. Paraguas en mano caminaba este joven en la localidad de Cava, mientras junto a su madre se disponía a llegar pronto al colegio. También bajo la lluvia percibían la ciudad de Toledo aquellos que llegaban esta mañana a la estación de autobuses de la ciudad. Desde allí, Eulalia Díaz nos ha hecho llegar esta imagen. Nos trasladamos al Valle de Alcudia de la mano de Francisco. Fotografías de la chorrera de las Sierpes, que estos días, tras las lluvias, han aumentado su caudal. Un lugar ideal para pasar una jornada en plena naturaleza acompañado de familiares y amigos. Y terminamos con estos amenazantes núcleos nubosos que llegaban esta mañana a Córdoba. Fotografía que en este caso nos la envía Pedro Mengual. Si como los autores de estas fotos y vídeos os gusta capturar vuestro entorno, recuerden que pueden enviarnos sus fotografías por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla, etiquetándonos o mencionándonos en Twitter, enviándonos un email a eltiempo@cadenalocal.tv o usando nuestro número de WhatsApp. Por nuestra parte nada más, sean felices, hasta mañana. Pues ahí estaba la previsión meteorológica para los próximos días, concretamente para mañana jueves. Ya les decía yo que se espera pues nuevas lluvias, descansará o más o menos se mantendrá entre jueves y viernes. El sábado volverá a llover en Canarias y el domingo también nuevamente se vuelven a esperar lluvias en todo el archipiélago, sobre todo en las zonas norte de las islas donde puede caer algún chubasco, como ya digo, a lo largo de los próximos días. Por lo tanto, todavía no vamos a guardar la ropa de invierno porque los grados están entre los 14 y 16 grados. Vamos a aguantarnos con la ropa de invierno y, por supuesto, los paraguas que todavía no se pueden guardar. Nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta hablaremos con Julio Torres, Crónicas de Agueré, que hoy nos va a hablar de la presentación en un ratito, en una horita aproximadamente, de su nuevo libro. Todo esto después de la publicidad. Hasta ahora.
Seguimos nosotros en Riguroso Directo, en las tardes de aquí de Ahora Televisión, y ya lo decíamos, lo advertíamos. Esta tarde vamos a tener al compañero y amigo Julio Torres desde La Laguna, con esas crónicas de Aguere, que hoy nos va a hablar de un libro pues que en breves instantes está tan calentito, que no se ha presentado, pero aproximadamente en una hora verá la luz, será esa presentación oficial. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué bien informada te veo. Tú sabes que todo lo que tenga que ver con mis amistades y con la gente que quiero, procuro informarme siempre al 100%. Sí, porque ya de nosotros que no queremos nos informan los demás. Es verdad, Se mira. preocupan en que nos enteremos de lo que hace, si le va bien, si no, sabes que a la gente le gusta llevar y traer. Sí, es verdad, esta noche a las 8:30 en La Cuesta, en el Centro Cultural Tranvía, en el Salón de Actos, voy a presentar el libro Retazos de Historia, el dedicado a, en este caso, La Cuesta de Gijón, un encuentro en primavera, dedicado a Jackie Romero, aquel famoso bailarín que sacó, que director de baile, de Sentir Canario, de varias de los rumberos. Además de todo eso, creó en La Cuesta dos hermandades y se trajo desde Sevilla unas imágenes preciosas de Dubé de Luque y de Juan Ventura. Y entonces, esta gente que ha hecho eso, que se han ido y se han olvidado de ellos, que no tienen una triste calle, por menos que tenga un libro, que no se olvide, que en la memoria escrita quede quién fue y por qué hizo aquello tan importante, porque La Cuesta es un barrio realmente joven, que desde los años 70,
no tenía identidad porque era difícil, ¿no? La gente venía de otras islas, de Claro. otros pueblos del interior, a la área metropolitana, llamados por el trabajo, evidentemente. Y esto unificó y ha creado una característica importante dentro de los ciudadanos de la Cuesta, que todos los martes santos, vivan en la Cuesta o no, van a ver el encuentro en la Plaza de la Candelaria. Yo creo que ya aquí se merecía pues este homenaje, ¿no? Que espero que no se quede aquí y que pues sean ya las autoridades municipales las que tomen cartas en el asunto y en honores y distinciones pues se atienda por el nombre de una calle, de una plaza o de bueno, lo que ya corresponda o crean en el pleno, que son los que tienen la voz. A mí me parece súper importante y además que el martes santo en La Laguna no sería lo que es si no es gracias a esa procesión con esa Virgen Estrella Andaluza. Creo que también es un cautivo, si no me equivoco, en la otra imagen, y que atrae gente pues prácticamente de todo el archipiélago, no solo la gente de la Cuesta que por cuestiones de trabajo o pues porque la vida es así, se han tenido que trasladar, ahí lo tenemos, pues mira, el cautivo es precioso. No solo por eso, sino gente que le gusta ese tipo de profesiones, porque la verdad es que lleva costaleros, es muy andaluza, ¿no? Sí, es totalmente andaluza. Ya aquí nació en la calle Feria, en Sevilla, se crió en el país que el padre, siendo muy joven, se dedica a repartir el periódico El ABC de Sevilla. Era un enamorado de la amargura y entonces estaba desde la calle de los mineros a los plateros, a los bordadores, metiendo la nariz en todos sitios, a Enrique al bailarín. Así se crea, mirando a través de las ventanas, chupa, bebe de aquella sevillanía que viene y trae esa impronta y la mete en la Cuesta. Y el tema es que ha funcionado, que funciona y que es precioso, porque tiene una impronta andaluza, pero quizás también esas características de gente de barrio que le gusta vamos, que no tiene complejo de que podemos tener en la Laguna Casco, que se puede tener en la Orotava, de decir eso no es nuestro. No. Eso sí es de ellos, porque no tenían otra cosa y eso es de ellos. Y como tal lo defienden y lo hacen bien. Yo creo que es muy importante. Y la Laguna, evidentemente, está en deuda con Jackie Romero, y el Carnaval de Tenerife está en deuda con Jackie Romero. Jackie Romero fue el que las coreografías con Tamayo, la primera vez que se saca el carnaval de la Plaza de Toros y se lleva a la Plaza de España, aquella impresionante efigie egipcia, fue el que prepara a los grupos, hace la coreografía y presenta y crece el carnaval, tanto el de Tenerife como luego el de Gran Canaria, Las Palmas en que toma ejemplo y lo hacen también. O sea que Canarias está en deuda con Jackie, porque fue un sevillano chicharrero, una impronta que ha dejado tanto la Semana Santa como el Carnaval. Bueno, un sevillano de Cuaresma, del miércoles santo al domingo piñata. Exacto. Oye, Julio, ¿y cómo se te ocurre a ti hacer un trabajo? Tú reconoces que hay una deuda con Jackie Romero, pero tú que estás metido en tantos fregados, que siempre estás publicando cosas, que estás en todo, porque tienes muchos calderos al fuego, ¿cómo se te ocurre a ti el decir, pues voy a sacar un libro y justo ahora, antes de la Semana Santa, a escasas 2 semanas de que empiece la Semana Grande? Sí, evidentemente retazos de historia, hay que decir que lo distribuye el ayuntamiento como para divulgación, lo distribuye gratuito. Mañana, a partir de mañana, se puede recoger en el centro del tranvía, en la Cuesta, y en la Concejalía de Fiestas, en la Plaza de Santo Domingo y el antiguo convento de Santo Domingo, en La Laguna. También hay un corto, un documental que se ha hecho también bajo mi dirección, que lo ha hecho una productora, que ha dado escándalo, donde se ve Jackie dando las órdenes en el primer encuentro, donde se ve cantando saetas, cómo comenzó aquello en la Cuesta. Creo que es algo interesante. Y este libro es una colección que se llama Retazos de Historia. Este ya es el 9. Terminaremos este año con el 10, que el 10 pues irá dedicado a una romería de Valle de Guerra, de San Isidro. Pero creo que voy a seguir escribiendo, que el próximo año podemos tener otras entregas, porque es una pena que todas esas cosas se pierdan, porque La Laguna no solo es el campo, La Laguna es un municipio muy diverso, va del mar a la cumbre,
contiene pueblos dentro con sus propias características, y es una pena que se pierdan una serie de tradiciones y que no haya un reconocimiento pues, a una serie de personas que han creado toda esa cultura de la calle, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de decir, pero me parece más importante todavía de que ese libro pueda divulgarse de esa forma, tener toda esa información que es necesaria para conocer, por ejemplo, lo que sucede en el barrio de La Cuesta con esta imagen de la Virgen y con ese cautivo. Tan fácil como ir a fiestas o cultura del Ayuntamiento de La Laguna, o también en el tranvía, en las oficinas del tranvía, la plaza del tranvía. Sí, no, es el antiguo tranvía, En el que antiguo tenía la tranvía. sede. En el 1906 tuvo la sede en La Cuesta, y existe la plaza, que es donde está la chimenea esa enorme. Esa era la chimenea que de alguna forma, a través de vapor, pues daba la electricidad para el primer tranvía que se instaló en Tenerife entre 1900 y 1906 empezó a funcionar. Y por eso sigue llamándose la plaza del tranvía, porque allí estaban las cocheras y la central. Pero como que en ese tranvía, el tranvía antiguo, yendo a La Cuesta, la plaza que tiene la chimenea enorme. Ahí es donde Que no lo hay puedes recoger, y pérdida. en la iglesia de Santo Domingo. ¿Perdona? Que no hay pérdida ninguna. 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 También tenemos tunas este fin de semana. ¿Hay tunas en la laguna? Tenemos el día 1 y 2 el primer certamen internacional Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con lo que hay tuna de Úbeda, tuna de Salamanca, tuna de Derecho de Santiago, tuna de Medicina de la Laguna, tuna de Económicas de la Laguna y creo que Económicas de Sevilla. Madre mía. No, son ciudades de Patrimonio de la Humanidad. La final, o sea, los pasacalles serán el viernes, partiendo de la Concepción por todo el casco histórico, son los pasacalles de las Tunas, luego se hará una ronda típica de balcón, y al día siguiente será el encuentro, el certamen ya con premio en el Teatro Leal. Pues interesantísimo, porque este fin de semana, si el tiempo nos acompaña, que parece que va a haber algo de lluvia, pero nada, con un buen paraguas y un buen abrigo, se puede ir perfectamente a visitar la laguna, que tiene ya de por sí, tiene encanto, y disfrutar de ese primer certamen de tuna, de las más importantes. Hemos hablado de universidades muy importantes y que es una alegría para el cuerpo. ¿Y qué más? Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Las más importantes de España y de Europa, Salamanca, Santiago y Alcalá, ¿no? Evidentemente. Exacto. Hoy, Julio, ¿y cómo va la Semana Santa por la laguna? El domingo tenemos las primeras procesiones. A las 12 sale el primer paso, que es el Cristo del Rescate con la predilecta desde la Concepción, y ya por la tarde, a las 7:30 de la tarde, desde la catedral, saldrá el Cristo de las Enaguitas, Cristo de Burgos. Ah, Cristo de Burgos. Con las falditas, ¿no? Pues ahí ya son los que dicen que si salen a la calle y no llueve, pues la Semana Santa puede peligrar, pero si sale y le llueve o no pueden salir, la Semana Santa estará estupenda. No sé qué deseo más, si que salgan o que no. Es verdad, Julio, es verdad, porque tenemos que tener buen tiempo para la Semana Santa, después de 2 años sin poder disfrutar de las procesiones en la calle, pero el que quiera ver la predilecta, maravillosa, pues a las 12 del mediodía sale esa procesión, ¿verdad? Y luego el Cristo de Burgos por la tarde. Correcto, la predilecta sale a las 12 desde la Iglesia de la Concepción, por la puerta que está justo en la torre, al lado de la Torre de la Concepción, y la otra sale desde la catedral a las 8 de la tarde. Bueno, yo si voy a la predilecta. La otra no creo porque está el Cristo del Perdón en la Orotava. Es que me tengo que compartir, Julio. No, eso es que la otra es la procesión del frío. Yo recuerdo hace unos años que llevaban unos romanos, y los romanos iban con la faldita y esto no. Y los pobres iban con los pelos así. A las 8 de la tarde en la laguna tiene que ser tremendo. El frío tradicionalmente que existe en la laguna es la del Cristo de Burgos. Hombre, hay que venir porque en contrapartida es también cuando se aprende ya la semana de las tascas, de las recetitas de postre de Cuaresma, de las torrillitas, del vinito con vino.
la laguna tiene pues su encanto, tiene ese toque de sacristía que no huele a incienso, pero huele bien, huele a buenos vinos del sur, ¿verdad? Y entre una cosa y otra pasamos una semana maravillosa. Julio, te lo deseo mucha suerte esta noche. Guárdame un ejemplar, por favor. Sí, claro. Desde que tengas el corto, que lo publicarán esta noche también, en la presentación de ese libro, nosotros intentaremos también ponerlo aquí y que la gente vea y conozca un poquito más de esa Semana Santa en La Cuesta, un lugar también muy importante, joven pero importante de la ciudad de La Laguna. Tus compañeros que me llamen después y ya que me den un correo y se lo hacemos llegar por WeTransfer o por otro para que tengan el archivo para que mañana lo puedan estar publicando porque es muy interesante el documental. Te lo agradezco mucho. No, te lo Un beso. agradecemos. Nosotros te lo agradecemos a ti. Mucha suerte, que salga todo bien esta noche. Mucha caca como en el teatro. Sí, mucha mierda. Un besito, Julio. Chao. Bueno, pues ahí teníamos a Julio Torres con esas crónicas de Aguere, hablándonos de esa presentación de ese libro, Retazos de la Historia, que ya va por su 9ª edición, que este año pretende ser el 10º, y en este Retazos de la Historia pues se va a hablar de la historia de esa llegada de la Virgen y del cautivo, del señor cautivo, a La Cuesta, a la ciudad de los adelantados, a La Laguna evidentemente, y pues que es una procesión pues atípica con respecto a la Semana Santa canaria, que es totalmente diferente a una Semana Santa sevillana. Y dentro de un ratito, si les parece, veremos las diferencias de esa Semana Santa, de esos pasos cargados por costaleros con otro paso diferente, donde la algarabía, el ruido, el griterío, tienen unas connotaciones pues, más amplias. En cambio, la Semana Santa aquí, pues más sobria, una Semana Santa totalmente diferente, pero las dos son válidas. El que quiera ir a una va a una y el que quiera ir a la otra va a la otra. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y en unos momentos seguiremos hablando de esa Semana Santa más de aquí, más tradicional.
Pues hoy comparecía en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez para dar explicaciones solicitadas por los demás grupos del Congreso por el tema del Sáhara, por esa nueva postura del gobierno español con respecto al Sáhara. Y según Sánchez, niega haber dado un giro respecto al Sáhara y defiende que es un paso más hacia una solución. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que pese a la crítica unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso, la postura de España sobre el Sáhara no supone un giro ni un volantazo, sino tan solo un paso más en una postura que ya mantenía España y que ha permitido reiniciar las relaciones con Marruecos. En un debate de más de 8 horas de duración sobre el Consejo Europeo, la crisis económica y el Sáhara, Sánchez ha argumentado que su apoyo a la propuesta de autodeterminación para el Sáhara presentada por Marruecos en el año 2007 ya fue saludada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Así, se adapta a la legalidad internacional y servirá para resolver un conflicto casi de 50 años de manera mutuamente aceptable para las partes. Según el presidente, el apoyo a la propuesta de autonomía para el Sáhara está dentro del marco de la ONU y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sitúa a España en la misma posición que Francia, Alemania, Estados Unidos y deberá ser adoptada de mutuo acuerdo por las partes. Ante el delegado del Frente Polisario en España, Abdalú Arabi, y la delegada en la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, delegada del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid, Yadiyet Modar, quienes seguían el debate desde su tribuna de invitados. Sánchez ha subrayado que en la posición española no hay desinterés ni desatención por el pueblo saharaui, lo que hay es determinación para resolver un problema enquistado sin ninguna perspectiva de solución. Y es que las cosas son así, es un problema que ha durado muchísimo tiempo, sigue enquistado. Y ahora con el problema que hemos tenido con la guerra de Ucrania, como siempre digo yo, cuando los presidentes o cuando se toman este tipo de decisiones es por algo. Y normalmente es porque España querrá tener algo a cambio. Hay que recordar que el gasoducto que utilizamos pasa por Marruecos, viene de Argelia, entonces todo esto nos va a llevar a que haya nuevas negociaciones. Yo siempre pienso que el diálogo es la única posibilidad que tenemos para poder arreglar los problemas, máxime cuando Marruecos es nuestro vecino más cercano, por lo menos Canarias. Además, me imagino que se habrán dado cuenta que en estos últimos días están llegando menos inmigrantes a Canarias, que me imagino que eso será también una de las partes que se habrán debatido entre el presidente y el Reino de Marruecos en estos últimos meses para llegar a tomar esta decisión que, como decía el propio presidente del gobierno, fue avalada en su momento por el presidente Zapatero y luego también por Mariano Rajoy. O sea que la diferencia no es tanta, simplemente que ahora se llevan bien y se ha hecho públicamente, y yo creo que de una manera intencionada por parte del Reino de Marruecos. Acuérdense que fue Marruecos quien fue el primero que sacó a la luz este acuerdo entre España y este reino. Por lo tanto, creo que de una manera interesada sacó este acuerdo lo sacó públicamente para que todos estuvieran muy pendientes de lo que allí sucedía y no se hubiera marcha atrás. Nos vamos unos instantes a publicidad, muy pocos, y volvemos ahora con más cosas. Hasta ahora.
Pues bueno, nosotros seguimos ya en riguroso directo después de irnos estos instantes a publicidad. Antes hablábamos con el compañero Julio Torres, que presentaba ese libro pues dentro de una hora aproximadamente en la Casa de la Cultura, vamos a llamarlo así, en el Centro Cultural de La Cuesta, sobre el cautivo y la Virgen que tienen allí, y sobre la vida del responsable del mismo, ¿no? Del que trajo esas imágenes e implantó en La Cuesta esa tradición que ya yo decía y hablábamos que era muy diferente a la tradición de la Semana Santa que llevamos aquí, que cada uno elige lo que quiera, es más andaluza evidentemente, pero que aquí también tenemos una tradición importante. Y para hablar de tradición de Semana Santa y de cómo era la Semana Santa de antes y cómo es la de ahora, ya lo decíamos al principio del programa, en ese pequeño resumen que hacemos siempre diariamente, tenemos junto a nosotros a un historiador del arte que también se dedica a la investigación, él es Germán Rodríguez. Germán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Germán? Bien, corriendo. Al final te comprometimos la última vez a que tenías que volver y volviste. Sí, vuelvo. La regularidad es complicada, pero intentar estar cuando se me invita, sí, ¿por qué no? Tienes un trabajo ahí pendiente que dices que te trae de cabeza, no vamos a desvelar nada hasta que nos lo saques. Bueno... ¿O se puede decir algo? No, está pendiente de presentar a publicar, pero bueno, de cabeza en el sentido de que le di una vuelta a algo que ya había empezado y lo retomé. Lo retomé y la verdad que al retomarlo pues se le dio otro giro y creo que se ha abierto más el enfoque. De todas formas sigues publicando, no hace mucho publicabas en una revista que creo que era de La Palma, si no me equivoco. Puerto de la Cruz, Catarum, el artículo en la revista Catarum del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, pues aprovechando el tiempo de cuarentena en el que estábamos retenidos en nuestras casas, pues aproveché para retomar investigaciones que estaban paradas y de ahí salió un artículo sobre Hilaria de Avia, que titulé Hilaria de Avia, la musa de Cipriano de Arribas, una historiadora por amor, que es una señora que muere en 1895 en Los Ralejos y que en su lápida el epitafio pone a la historiadora de las Islas Canarias. Todo el mundo ha buscado información sobre ella y qué artículos o qué trabajos había publicado, y no había nada sino la lápida y el libro de su marido a través de las Islas Canarias de 1898. Entonces, al descubrir el testamento de esta señora, ella dice en el testamento de que no sabe leer ni escribir, y entonces hay que buscar a Hilaria en la historia y ver qué papel jugó en el libro de su marido y en la figura de su marido. Entonces, a lo largo de su libro, él deja entrever la mano de Hilaria, ese papel de musa, de persona constante, musa porque también es un término muy propio para el momento, que ella estaba siempre pendiente de él, de que escribiera, que se obligara a sacar el libro, y yo creo que ella tiene una parte, ella me da la impresión de que era una mujer con una memoria y con una capacidad de relaciones humanas muy grande, muy importante, y que todo eso facilitaba todo el trabajo de campo que se vuelca en el libro de A través de las Islas Canarias. Es importante, sobre todo porque se destaca y se valora en este caso la figura de la mujer a lo largo de la historia. El escritor era evidentemente su marido, pero siempre quizás ella estuvo ahí, fue quizás el empuje, el motor que hacía que el marido escribiera y fuera constante en su trabajo, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de ese dicho que dice que detrás de todo un gran hombre hay una gran mujer. Y y sí, yo creo que se ajusta bastante, y luego él se lo reconoce en su tumba. De hecho, en la tumba que aparezca Hilaria de Avia, a la historiadora de las Islas Canarias, yo creo que es un gran reconocimiento por su parte. Y él incluso en el libro pide ser enterrado con ella a su muerte en el año 21, pero ya él había contraído matrimonio con otra señora y esa última voluntad parece que no se cumple y acaba enterrado en el Ralejo Alto, en el antiguo cementerio de Ralejo Alto, donde está ahora la biblioteca, la oficina de turismo y demás. Y con los traslados y el cierre. Ahora no se sabe dónde está. No sabemos dónde está el pobre Cipriano, pero sí tenemos la tumba de esta señora, que es sí se mantiene. Sí, se mantiene, gracias a Dios, en San Sebastián, en el convento, en el cementerio de San Francisco, antiguo convento de Santa Lucía. Está entrando uno de los primeros panteones que encontramos al entrar, y que analizando otros cementerios católicos existentes en la isla antiguos,
pues se presenta como uno de los mejores ejemplos de panteón funerario dedicado a una mujer, y que lo más parecido por el epitafio y por esa dedicación que tiene, estaríamos hablando del panteón de Esmeralda Cervantes en Santa Cruz, en el cementerio de Santa Lastenia, donde su marido Jorge Grossman, en los años 30, pero ya del siglo XX, y hay unas décadas de por medio, le dedica un panteón traído de Carrara con un busto de ella esculpido y demás, pues digamos que un precedente, o una cosa, sí, un precedente. Un precedente, sí. Es este panteón de Enrique Villot, que se conserva en el cementerio de San Francisco, y que es la piedra de toque con la que se puede argumentar o que sirve de ejemplo material de la presencia de Hilaria de Avia en Tenerife. Bueno, y vamos a hablar de la Semana Santa, pero ya ven ustedes, siempre por un tema se saca otro, y con la historia y los historiadores pasa esto, que van enlazando, van surciendo la historia, y me gusta esa palabra, surcir, y van dándole forma a cosas que, claro, preguntamos como por cosas sueltas, y al final pues siempre surge algo detrás que es bonito y que seguramente es del interés de todos los que nos ven. Pero vamos a hablar de la Semana Santa de los Realejos. ¿Se tiene memoria escrita con imágenes de la Semana Santa de los Realejos? ¿Hasta qué año más o menos? Con imágenes tenemos constancia desde que empieza la fotografía, pero sobre todo desde el siglo XX, a partir de los años 20 pueden ser las más antiguas, y ya sobre todo en la posguerra, en los años 40, 50, sobre todo fotógrafos locales, Cándido Chávez, el Rubio, ya son Baeza tiene algunas, pero sobre todo ya no de imágenes en la calle, sino detalles de algunas imágenes, ¿no? Dentro del templo. Exacto. Y a partir de ahí la otra vía de indagación es la documentación, y la documentación pues sí, nos remonta hasta el siglo XVI, donde hay constancia de cómo era o cómo se desarrollaba parte de la Semana Santa en el XVI en los dos templos históricos. Hay que decir y anotar que los Realejos tienen una singularidad en torno a la Semana Santa que nos diferencia de otros pueblos, es que contamos con dos Semanas Santas históricas, fruto de la propia naturaleza del municipio, que eran dos municipios hasta los años 50, y tenían dos parroquias matrices, dos parroquias principales desde el siglo XVI, una desde poquito a finales de la conquista, que es Santiago, y la Concepción de ya creada parroquia en el año 30, en 1530, perdón, por Carlos V. Entonces, ya a partir de esa fecha, pues ya tenemos mucha documentación relativa a la Semana Santa, los altares a los temas de la Pasión y a los cultos, y habían tradiciones muy interesantes en el entorno del Ralejo, como era, por ejemplo, el tema de la visita al monumento a la noche del Jueves Santo, donde la parroquia de la Concepción saldría hacia San Agustín y subiría a Ralejo Alto. ¿Eso es del siglo XVI? Eso está ya documentado en 16 y 17, estamos ahí, son fechas muy tempranas, se mantuvieron a lo largo del tiempo, digamos con una especie de pequeña madrugada, ¿no?, donde se visitaban los templos. Entiendo que como uso habitual no podríamos tal vez encontrar, son referencias sueltas, ¿no?, más que en 1540 se funda, no. Tenemos que partir del rastreo, y posiblemente en algún momento alguien anota una referencia que nos puede servir ahora a nosotros para acercarnos a esos orígenes, pero que puede ser una cosa tan antigua como la del siglo XVII. Eso era una costumbre que luego Ralejo Alto bajaba por la calle El Agua, pasaba por el convento de San Francisco, o sea, lo actual cementerio, visitaba el monumento del Bajo y subía. Y los otros hacían la procesión inversa. Al revés. Al revés, de tal manera que intentaban no encontrarse, dada da la impresión, por lo que se decía en la época, que había como cierta rivalidad parroquial, y que esas rivalidades todavía existen, ¿eh? Efectivamente, tendrían, pues a veces, depende, me imagino que con ciertos ánimos podrían ser, o momentos podrían ser un poco exaltados. Pero en algún momento hay constancia. Yo recuerdo ir en alguna charla o en algún lugar, no sé si no me corriges, que tú eres el historiador, de que si hubo a lo mejor momentos donde llegó a la trifulca entre en uno otras y otro. procesiones han llevado a la trifulca por el tema de los lindes parroquiales y el pago de los tributos que se le daba a cada una de las parroquias, y que había en trifulca, pues salía la procesión X con su cofradía y no había sufragado a la otra parroquia o no había avisado, y entonces se presentaban los otros y los ánimos se caldeaban, y en algún momento pues
yo creo que de la devoción pasaron a la acción, ¿no? No se quedaron como buenos cristianos en la tranquilidad, sino que fueron un poquito más allá. Yo creo que esto pasa en todos los municipios donde hay un alto y un bajo, o arriba o abajo. Por ejemplo, en la Orotava pasa lo mismo también. No sé si si con esta fusividad, pero sí está la Concepción, está San Juan, y también siempre es ese pique entre los de San Juan son de San Juan y los de la Concepción son de la Concepción. Sí, pero en los ralejos se da una cuestión que es la dualidad de las procesiones. O sea, en el ralejo bajo hay un santo entierro y en el ralejo alto hay un santo entierro. Hay una procesión del encuentro arriba y otra abajo. Esas cuestiones, por ejemplo, en la Orotava, por analizar el pueblo de al lado, no se dan. O sea, cada una tiene su sitio y su día. Entonces San Juan participa la noche del Jueves Santo con la procesión de la columna, y la parroquia de la Concepción lo hace a la tarde con la misericordia, ¿no? Entonces se van encajando de tal manera que todas tienen su espacio. La singularidad y la rareza del municipio de Los Ralejos, que a día de hoy aún mantiene 2 Semanas Santas históricas, más las nuevas Semanas Santas que se surgen en las nuevas parroquias a lo largo del siglo XX, llámese Ico del Alto, la Cruz Santa, el Toscal o la Montaña, ¿no? Van agrupando otras realidades que tal vez no tienen el tirón histórico ni la trascendencia, pero que son realidades que enriquecen esa visión de esta Semana Santa, ¿no? Van aumentando el discurso histórico. Ahí estamos viendo una imagen que es muy antigua y no sé de quién es. Esa imagen es de un Viernes Santo en la mañana, en la subida del Calvario de Ralejo Bajo, de San Vicente a Ralejo Bajo, la procesión de retorno, donde aparecen imágenes desaparecidas en el incendio de 1978, como era la Magdalena de Luján Pérez, el San Juan igualmente, que provenían del convento de San Juan Bautista, porque luego esa era otra realidad. La Semana Santa hasta el siglo XIX oscilaba también con los conventos existentes en el municipio. Había 2 conventos agustinos, uno de frailes y otro de monjas, y el de San Francisco. Esas imágenes de San Juan y la Magdalena partían históricamente del convento de San Juan Bautista en San Agustín, y acompañado, conformaban el paso de la procesión del encuentro el miércoles santo, con el Nazareno que estaba en la Concepción, estas 2 imágenes y una dolorosa que cerraba el cortejo y una Verónica, ¿no? Con la desamortización pues pasan a la parroquia de la Concepción y se integran en nuevos discursos, renovan las imágenes. La desamortización permite renovar imágenes antiguas que estaban muy dejadas y pasan. Esa dolorosa sucede, por ejemplo, con esta dolorosa que la compran en 1815 la familia Pérez Barrios para el convento de Santa Lucía, el convento de los franciscanos, donde está ahora el cementerio. El cementerio de San Francisco. Exactamente, y que esta imagen es una de las primeras dolorosas de Fernando Esteves. Es preciosa, bueno, era preciosa. Era preciosa, por desgracia se pierde como las otras 2 en el incendio del 78, y son unas piezas, era una pieza fantástica que gozaba de gran devoción, era la pieza, la joyita de la iglesia de la Concepción en su tiempo, y que completaba, es la que aparece al final de esa procesión, que salían prácticamente todas las procesiones, menos en la del viernes ya por la tarde, que participaba la Soledad, que era la otra dolorosa que tenían los agustinos en el convento de San Agustín, que a día de hoy sobrevivió al incendio del 78. La tercera dolorosa de San Agustín es la actual dolorosa de la iglesia de Santiago de Ralejo Alto, que estuvo tras la desamortización recogida en particulares, como también el Nazareno y otras piezas, y tras el incendio del convento de 1806 estuvo recogida en lo que fue luego el Colegio San Agustín, la Casa del Velo. Ahí fue recogida y desde allí fue enviada a Ralejo Alto por petición de los parroquianos para renovar los enseres de la parroquia de Ralejo Alto. Exacto, la propia imaginería que ya existía hasta el momento. A hablar de imágenes de Semana Santa del municipio de Ralejo, pues hay imágenes que destacar, me imagino, ¿no? Hay imágenes que han llegado nuevas, evidentemente, todo se ha ido, pues unas porque estaban estropeadas, otras porque no habían, otras porque desaparecieron desgraciadamente en el incendio del año 78, si no me equivoco, y se han ido añadiendo imágenes tanto a una Semana Santa, a la de la Concepción, como a la de Santiago. Efectivamente, es un proceso vivo, que se renueva y evoluciona con periodos de alza y baja a lo largo de la historia. Eso como todo fenómeno humano, y que está
compuesto por ti, por mí, por muchos otros que nos acercamos a este fenómeno de la Semana Santa, o esta manifestación religiosa de la Semana Santa, y como a lo largo de la historia pues se va aumentando y decreciendo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVII la Semana Santa de los Rales experimentó un gran cambio con la puesta en práctica de todos los postulados del Concilio de Trento y la puesta del barroco por esa Semana Santa en la calle, por esa catequesis en la calle, que son las procesiones y las imágenes. Entonces se encargan nuevas obras de las que sobreviven muchas de ellas. Es verdad que las del Ralejo Bajo desaparecieron muchas, pero en cambio en Santiago conservamos otras tantas, como pueden ser el Cristo Difunto, el propio San Juan Evangelista, o piezas tan señeras como el Nazareno de la parroquia, que era el antiguo del convento de Santa Lucía, que es una obra de Martín de Andújar, junto con una Dolorosa que se encarga para ese momento y que luego evoluciona devocionalmente hacia una Virgen de Gloria, que es la Virgen de los Afligidos, que se encarga como Dolorosa para acompañar ese Vía Crucis de los franciscanos, o esa procesión del Viernes Santo de los franciscanos, que discurría tanto por el alto como el bajo, como pasado también con el Nazareno de San Agustín, que también discurría por uno u otro. Pues sí, hay que destacar, pues del siglo XVII podríamos destacar el Nazareno de Martín de Andújar. Del siglo XVIII pues podríamos citar estas Dolorosas, la Dolorosa de Rodríguez de la Oliva, del Ralejo Bajo, del convento de los Agustinos, la actual Soledad, o la Dolorosa del Alto, que también era, del convento agustino. También podríamos citar como pieza interesante del XVIII el Preso de Ralejo Bajo, que era una pieza que ya se perdió en el incendio, que era una pieza propia del XVIII. Sí, porque en la actualidad es nuevo, ¿no? La actual es una pieza, sí, relativamente reciente, obra del fallecido José Siberio. Luego en el XIX tenemos piezas importantísimas, como las que citábamos, la Dolorosa de Fernando Esteves, que desapareció en el incendio, el San Juan y la Magdalena de Luján, que eran del convento, y que hablan también de otro proceso de renovación, de alejarse un poco de esa estética del barroco, de esos Cristos sangrantes y de esa estética un poco más efectista, y buscar una relajación en las formas y en las expresiones de las imágenes, que son en el siglo XIX con el neoclasicismo y las tendencias dentro de la Iglesia emanadas paralelas a la evolución de pensamientos como el de la Ilustración, pues permiten una imaginería más suave, más diferente, que se aleja y que han tenido, lo cierto es que han tenido mucho predicamento, porque han sobrevivido muchas de ellas hasta la actualidad, teniendo el culto y manteniendo el culto y no siendo apartadas o desplazadas, ¿no? Ya un fenómeno parecido pues podríamos llevarnos al siglo XX, a finales del siglo XX, cuando en la década de los 80 en el Ralejo Bajo, tras el incendio, se empiezan a adquirir nuevas imágenes, donde el gran protagonista es Ezequiel de León, que deja allí una galería de escultura interesantísima, desde el Nazareno al Cristo de la Redención, que es como la pieza de referencia, pero también tienen San Juan Evangelista, tienen el Señor de la Cañita, o una de sus últimas piezas prácticamente, que fue el Señor Difunto. Y paralelamente, en la década de los 90 y ya en las primeras décadas, en los primeros años de la nueva centuria, del siglo XXI, pues tenemos Ralejo Alto, que en vez de apostar hacia autores locales, ve y abre, y es verdad que abre, es pionero en ese sentido, el volver a retomar nuevas piezas de la península, y no acercándose tanto a lo habitual, que era la escuela sevillana, sino apostando por una que estaba rompedora en ese momento, como era la escuela cordobesa, con Antonio Bernal al frente, o la presencia de Luis González Rey en Cádiz, ¿no?, que dinamizan y traen nuevas piezas en el Ralejo Alto, como destaca, pues hay que citar de Luis González Rey, el Cristo Preso, y en el capítulo de Antonio Bernal, pues desde la Piedad al Cristo del Huerto, además el conjunto del Cristo de la Oración del Huerto a la Piedad, son las piezas de señeras que ayudaron a dinamizar esa Semana Santa de Ralejo Alto, al igual que lo habían hecho en otros siglos otras imágenes en conventos o en otras parroquias, o para iniciar nuevos discursos, como pudo haber sido la Semana Santa de la Cruz Santa, ¿no?, a partir de los años 20 en adelante. Entonces, son piezas que van marcando unas pautas y que se adaptan a los gustos estéticos del momento y a la existencia también de autores. En posguerra no habían tantos escultores que hicieran, y por eso tiene tanto boom esa escultura industrial, llamada industrial, de talleres de la península, que digamos eran seriados, pero que desarrollan tanto en escayola como en madera, y que
solventaron las necesidades devocionales de estas nacientes parroquias, o la incorporación de nuevas piezas en parroquias históricas, como existió en el Realejo Alto, por ejemplo. La Piedad de Bernal sustituye una Piedad de Olot, o en el Realejo Bajo también incorporó la Piedad. Era un paso también de categoría industrial, ¿no? Esta noche, pues yo en un escaso ratito, a las 8 de la tarde, creo que está previsto que se inicie ese pregón de la Semana Santa del municipio de Los Realejos, que se va a celebrar este año en la parroquia de la Santa Cruz, en la Cruz Santa, y en el programa de fiestas este año aparece precisamente la Dolorosa de ese templo de la Santa Cruz, y será pues aproximadamente a las 8 de la tarde. El pregón será hecho este año por Alejandro Abrante, diácono, profesor en el instituto, y aparte pues su mujer creo que es también, que tiene alguna responsabilidad dentro de Cáritas, y no voy a decir cuál es porque voy a meter la pata porque no sé exactamente cuál es. Se nos va el tiempo porque hemos terminado, porque son ya pasadas las 7:30, pero sí me gustaría, Germán, seguir hablando de la Semana Santa y esos artículos que vas publicando continuamente y constantemente para informarnos y dar divulgación al mundo de la cultura y, por supuesto, del arte. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuadraremos fecha. Cuadraremos fecha, porque con él siempre hay que cuadrar fecha. Nosotros nos vamos a ir, pero no sin antes mostrarles un vídeo. Esta tarde, pues, entramos un poquito más tarde al programa, y es que la compañera Luisa Einer está de cumpleaños. Entonces, no queríamos dejar pasar esta oportunidad, y antes de entrar al programa, pues le celebrábamos el cumpleaños. Los compañeros tienen preparado por ahí el vídeo que creo que grabaron con un móvil para que no se enterara, para que vean ustedes cómo celebramos el cumpleaños. Les dejo con ese vídeo y volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Que sean felices. Buenas noches. We are living